Hoy en el recuento, Huawei acusa al gobierno de los Estados Unidos de estar acosando y espiando a sus empleados. Además, el Galaxy A90 5G es oficial, te contaré más sobre él. Facebook está pensando ocultar el número de likes en sus publicaciones. Apple reemplazará pantallas de sus series 2 y 3 de relojes. Y para terminar, te cuento sobre una aplicación que está haciendo tendencia en China. Comenzamos. Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. Qué bueno que sigues por aquí pendiente de todas las noticias. Te invito a que estés participando en los comentarios para que podamos platicar juntos un rato. ¿Qué te parece si revisamos los resultados de la encuesta del video pasado? Te pregunté para ti qué tan importantes son los accesorios en un dispositivo, ya que normalmente productos que son de marcas muy reconocidas tienen más variedad de accesorios. La mayoría le da una calificación regular, después mucho, y la verdad es que sí son pocas personas las que dicen, a mí no me interesan los accesorios que pueda utilizar en los aparatos que compro. Vamos a la primera noticia que está sonando fuerte recientemente, nuevamente hablando de Huawei y su relación con el gobierno de los Estados Unidos. En este caso te voy a hablar de una publicación que hicieron a través de su cuenta Huawei Facts, donde están acusando de diversas cosas al gobierno de los Estados Unidos. También otros medios han tenido información relacionada con esta postura que está tomando Huawei. Entonces, en la publicación ponen una lista de estatutos con los cuales están acusando, 9 para ser exactos. En el primero acusan a los Estados Unidos de estar como que hostigando a sus empleados para que hablen en contra de Huawei y obviamente favorezcan al gobierno de los Estados Unidos. Hay que aclarar que no mostraron tampoco pruebas como contundentes, tal como lo que hace Estados Unidos, que está acusando sin demostrar algunas pruebas. Huawei en este caso está también acusando ahora en contra al gobierno de los Estados Unidos, pero igual no está mostrando algunas pruebas ya que sean contundentes, que obviamente le ayudarían muchísimo a terminar ya con esto. El segundo postulado indica que incluso han arrestado a algunas personas, empleados de Huawei y algunos de sus socios, obviamente sin respetar la ley. El tercero es que incluso ha habido algunas personas que el mismo gobierno de los Estados Unidos los ha contactado o son parte del mismo, que fingieron ser parte o ser empleados de Huawei para presentar como que acusaciones y decir sí, eso es cierto lo que están diciendo. El cuarto postulado de acusación es que han intentado ciberataques para infiltrarse a la red personal o a la red propia, la red empresarial de Huawei. Entonces también parece que el gobierno de los Estados Unidos está intentando ahí atacar, infiltrarse para espiar o no sabemos para qué. La quinta indica que incluso el gobierno de los Estados Unidos ha enviado a personas del FBI a las casas de empleados de Huawei para tratar de sacarles información también. El sexto postulado indica que también el gobierno de los Estados Unidos está buscando que compañías que trabajan con Huawei o que ahorita están en este conflicto de negocios hablen también en contra de esta empresa. El séptimo postulado, que el gobierno de los Estados Unidos inicia investigaciones con base en reportes falsos que se han publicado. El octavo señala que el gobierno de los Estados Unidos está como que reviviendo casos viejos que han sido cerrados, casos civiles específicamente, donde está involucrada Huawei, incluso también en temas de robo de patentes y más, pero Huawei señala que esos casos ya han sido cerrados, pero que el gobierno de los Estados Unidos está escarbando ahí para tratar de revivirlos. Y por último señalan el hostigamiento en el sentido de, por ejemplo, negarles las visas a sus empleados o a personas que colaboran con Huawei, detener o retrasar, desviar diversos tipos de envíos que tienen también entre las empresas, intimidación y muchas otras cosas más. Entonces, estos son los estatutos que Huawei ha publicado como acusación para el gobierno de los Estados Unidos, que no ha respondido todavía. Y repito, Huawei también necesitaría presentar algunas pruebas, ya que si se las pedimos al gobierno de los Estados Unidos por tanto estar acusando a Huawei, ahora también le podríamos pedir a Huawei estas pruebas con las acusaciones que está haciendo para responder. No sabemos qué es lo que vaya a suceder.
Entonces, como siempre, quédate aquí para conocer más sobre este enorme caso de conflicto. Pasemos a la siguiente noticia. Hablamos de un nuevo modelo de Samsung que acaba de presentar, que no estamos seguros en dónde situarlo, si en la gama media super premium o ya gama alta. Yo creo que ya esto de las gamas se nos está saliendo de control, y es que ahora yo definiría que existe una gama de entrada o gama baja, gama media alta, gama alta premium o algo por el estilo, porque ya es muy complicado, por ejemplo, que un gama media uno lo trate como mal porque no es gama alta. Al contrario, ya los gama media están siendo muy poderosos. Pero bueno, el caso de este Galaxy A90 5G precisamente lo lleva en su nombre. Lo más importante es que tiene soporte 5G, y para poder tener soporte 5G tuvo que integrar al procesador Snapdragon 855 acompañado del modem Snapdragon X50. Entonces ya en procesador tiene gama alta, estamos totalmente seguros de eso. Ahora déjame contarte algunas más de las especificaciones. Viene con Super Fast Charge de 25 watts, entonces no es la carga más rápida de Samsung hasta el momento, pero sí es de las más rápidas. Además, pantalla de 6.7 pulgadas con resolución Full HD y obviamente tecnología Super AMOLED. Hay versiones de 6 y 8 GB de RAM, en ambos casos con 128 GB de almacenamiento interno, con soporte para tarjeta micro SD para extender el almacenamiento. Probablemente aquí sea el punto donde no llega a ser el gama alta que uno esperaría después de ver el procesador, ya que 128 GB ya lo empezamos a ver en dispositivos muchísimo más económicos. Tiene sensor de huellas dentro de pantalla, no se especifica si es óptico o ultrasónico. Si fuera óptico también sería otro aspecto donde no está al nivel de la gama altísima de Samsung, que usan lectores ultrasónicos. La batería es de 4500 mAh, obviamente necesarios, ya que la conectividad 5G actualmente seguro que tendrá un desgaste más fuerte al consumo energético. Viene con soporte para el modo DeX de Samsung, a través del cual puedes utilizar tu dispositivo como una laptop o en este modo de ventanas y más. Y finalmente, en el apartado fotográfico encontraremos 3 cámaras en la parte principal. La primera es de 48 megapíxeles, tenemos un gran angular de 8 megapíxeles y un sensor de 5 megapíxeles para detectar la profundidad y hacer fotos de retrato. Las selfies están en 32 megapíxeles y el dispositivo saldrá primero en Corea del Sur y después se extenderá, entonces no se ha revelado todavía su precio, pero por supuesto no esperamos que sea un precio accesible o económico, así que es bastante curioso cómo Samsung lanza unos gama media con unos toquecitos de gama alta que hacen que el dispositivo suba considerablemente de precio y uno empiece a evaluar si conviene comprarse ese o conviene comprarse ya un gama alta top de Samsung. En fin. Vámonos a la siguiente noticia. Hablamos de Facebook y una novedad en la cual está trabajando o ya lo están considerando. De hecho, se está probando ya en muchas cuentas y, como en muchas ocasiones, la encargada de avisarnos de estos cambios y de cambios que también se prueban en Instagram es Jane Manchum Wong, quien ha puesto ahí algunas capturas de una publicación donde ya no se muestran los likes ni las reacciones en cuanto al número, obviamente, porque sí se muestran los dibujitos de qué reacciones ha obtenido esa publicación y algún nombre de referencia si es que está en tu lista de amigos, pero el número ya no se muestra. Esto porque diversas investigaciones y estudios han reportado cómo el número de likes puede producir ansiedad, depresión y muchas otras cosas en las personas. Entonces, después de haber creado este monstruo del mal, Facebook ha decidido ahora como que quitarlo y decir, bueno, vamos a ver si ayudamos ahora a las personas a componerse de este mal que les hemos creado. Así que, ¿qué te parece si participas en la encuesta y me dices si para ti importa o no el número de likes de tus publicaciones? Facebook quiere que deje de importarte el número y simplemente tal vez que conozcas si les gusta, si están divirtiéndose, asombrándose o enojándose con tu publicación, pero que ya el número no sea la cifra que más importe en la publicación. Por el momento, vayamos a la siguiente noticia.
noticia, ahora hablamos de Apple, específicamente de sus relojes, ya que después de que muchos usuarios empezaran a reportar que su pantalla del reloj se estaba rompiendo de la nada sin haber realizado un golpe, Apple ha iniciado ya el programa de intercambio de pantallas para los usuarios que tienen su reloj de Series 2 y Series 3. Apple incluso ha lanzado una página oficial donde muestra imágenes de cómo se ve esta ruptura en la pantalla para que puedas ver si sí coincide o no con la tuya, y obviamente después de que envíes tu reloj con ellos van a comprobar si sí se debe a este problema que están teniendo, porque te van a cambiar la pantalla gratis si sí entra dentro de las características de esta ruptura que ellos mismos están reportando. Así que bueno, finalmente las personas que estaban reclamando atención de Apple con respecto a su reloj roto sin mayor razón, finalmente han obtenido la respuesta que deseaban. Y vámonos a la última noticia. Ahora te contamos de una aplicación que está haciendo tendencia en China, que obviamente tendrá los mismos riesgos que tiene toda aplicación que interactúa con la cámara y sobre todo que involucra reconocer tu cara. Esta aplicación se llama Sao y trabaja con tecnologías que se llaman deepfake. ¿Cuál es el funcionamiento de esto o para qué nos va a servir? Bueno, se le llama deepfake a esta tecnología que es capaz de crear un rostro totalmente realista que parece que sí es la persona, pero en realidad no es, sino que simplemente obtuvo información de su cara y después crea un video donde parece que la persona está hablando, pero en realidad no fue así. Bueno, esta aplicación incluso está disponible en iOS y también en tiendas de aplicaciones para Android, pero obviamente del continente asiático, ya que ahí no está Play Store, entonces todavía no está en esta plataforma, pero ya muchos están empezando a alertarse, tal como sucedió con FaceApp, la aplicación que también como que tenía que ver con el reconocimiento facial y te cambiaba la cara, te ponía más joven, más viejito, en fin. Lo interesante de esta aplicación, y por lo que está teniendo tanto revuelo, es que después de escanearte la cara te puede montar como si tú estuvieras actuando en alguna película, por ejemplo, para reemplazar a alguno de los protagonistas o algo similar. No es con cualquier video, sino tiene que ser con alguno del catálogo corto que ellos tienen para que puedas ver cómo te verías ahí actuando en la película, ya que las expresiones son muy realistas y sí parece que tú eres la persona que está ahí. Analizando los términos y condiciones de la aplicación, algunas personas empezaron a decir, hey, ahí está el truco, y es que ellos decían que el contenido que tú generabas era de ellos. Entonces, tal como sucede en Facebook, no lo veo tan grave y alarmante, aunque incluso después ellos mismos actualizaron los términos y condiciones y dijeron, bueno, si tú borras el contenido, también nosotros lo vamos a borrar. Sin embargo, ya las personas no están confiando mucho en la aplicación. De hecho, en el App Store tiene una calificación muy baja. No sabemos si en algún momento vaya a llegar a Play Store para tener como que su lanzamiento global, o simplemente sea su experimento en China o en Asia. Pero como sabes, el reconocimiento facial en China tiene muchísima importancia. Entonces, incluso el Centro de Investigación de Comercio Electrónico de China dijo que esta aplicación viola ciertas leyes y estándares establecidas por la nación y la industria. Tal vez no quieren que haya una aplicación que también tenga una base de datos de muchas personas en cuanto a sus datos biométricos, por así decirlo, de la cara. Pero bueno, esa ha sido la última noticia y espero que te haya gustado este video. Ya sabes que puedes participar en los comentarios, indica que te gusta, compártelo con tus amigos y nosotros nos vemos la próxima.